Hola, bienvenidos a esta segunda tutoría. Gracias por la paciencia a Maureen y a Daniela que están por acá. Y bueno, eh, vamos a iniciar sin tanto preámbulo. Me dicen por favor que pueden ver lo que estoy compartiendo. Denme un segundo. Ahorita no lo van a poder ver. Ahorita sí lo van a poder ver. Vamos a iniciar con esta tutoría que hemos preparado con bastante ahínco. Un momentito. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver qué están viendo. Muy bien. Vamos a iniciar. ¿Sabía usted que la cátedra de operaciones tiene un club de lectura? ¿Sabían eso? Bueno, si no lo sabían, ya llevamos 12 libros en 8 meses y es un grupo de hay 40 personas. No todos se conectan a la vez, pero es un espacio seguro que hemos procurado para hacer la guerra frontal a la incapacidad que están teniendo muchos de proponer, de construir, de analizar, de leer, sobre todo. Entonces quiero hacerles una cordial invitación a que se unan. El club es gratuito. Nos conectamos 2 veces al mes. Por ejemplo, en julio nos conectaremos una vez, por cuanto el libro amerita un espacio más reflexivo. Y bueno, de este espacio se han desarrollado ya algo que me llena mucho de orgullo, que es un podcast entre varios estudiantes y que ha venido reflexionando sobre diferentes temas. Entonces, quisiera invitarlos a que se sumen, por favor. Si alguno o alguna tiene algún interés, me manda un correo por la plataforma y encantado del mundo le recibiremos. Ahora, vamos a hablar hoy de diferentes temas y uno de ellos es el bienestar. Pero, ¿por qué es importante en una asignatura de productividad hablar de bienestar? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Por cuanto cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, en las organizaciones tenemos personas felices, personas neutras, personas que sufren y personas muy bravas, pero a veces no sabemos qué es lo que está sucediendo en cada cabeza, en cada emoción. Pero sí es claro que vivimos en momentos en Costa Rica donde el desequilibrio emocional lidia con la muerte o en algunos casos con el renacimiento. ¿Por qué? Falta de empleo, saturación de hospitales, inseguridad que tenemos, tanto laboral como a nivel físico. Hay situaciones políticas que nos darían a pensar que tenemos que tener claridad sobre hacia dónde pueden ocurrir las cosas y más allá de eso, cómo podemos responder. Pero de igual forma, si nos vamos a la historia, eh, las civilizaciones han tomado decisiones en función de los excesos, pero a raíz de sinfonías sociales que han venido generando ruido, mucho ruido. Entonces, ahí se ha visto un combate entre mantener los valores o perderlos para seguir a las masas, como decía Ortega y Gasset, ¿no? En su libro La rebelión de las masas. Otra de las cosas que hemos visto, y es importante, si bien necesitamos saber de dónde venimos para tener claridad hacia dónde podemos dirigirnos, no es válido quedarse habitando en el pasado. Hay personas que parten de un hecho, inclusive las organizaciones, de que su legado puede ser tan efímero y que no le dan la importancia del caso. Y en términos de productividad, cuando tiene usted personas desmotivadas, personas en las cuales la organización las utiliza para generar productos y servicios, cuando la organización debe ser más bien un vehículo para que la persona trascienda y pueda dignificarse tanto para sí misma como para los que le brinda el servicio,
es decir, organizaciones más humanas, ahí es donde el legado se va a mantener. Pero qué es lo que estamos observando también? Algo que es importante, mirar el futuro con optimismo, esperanza y resiliencia, pero también dejando el piloto automático a un lado. Me parece que se está incorporando alguien, creo que dice iPhone de María José. ¿Cómo le va, María José? Bueno, si me logra escuchar, acá a los que pueden siempre les he pedido, como tiene doña Maureen, la cámara encendida. Daniela ya se justificó y nos explicó por qué no. La puede encender y espero que usted pueda acompañarnos. Bien, quiero dar un breve marco conceptual. Y estos temas que estoy abordando en esta primera parte no están siendo evaluados dentro de la asignatura, pero son complementarios a su formación como un valor agregado que yo deseo darle. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado integral, al que yo le llamo bienestar físico, mental y social. Pero no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Si usted tiene emociones muy decaídas, muy negativas, su sistema inmunológico se viene abajo. Por ende, puede somatizar lo que sea e inclusive llegar a tenerlas, ¿verdad? Eh, pero de igual forma, también la forma en cómo pensamos, esas conversaciones internas, ese diálogo que tenemos, al momento de enfrentar la vida, marca una diferencia. En cómo se maneja el estrés, nos relacionamos los unos con los otros y tomamos decisiones. ¿Por qué es hablar de salud mental y productividad? Bueno, porque las personas no son máquinas, se cansan, nos fundimos, nos desahuciamos, pero aún así nos piden rendimiento y nos miden sobre ese rendimiento. Así las cosas, he querido darle, y como lo dije en la primera tutoría, les iré dando diferentes valores agregados para abrirles la mente y que vean una conexión natural entre temas. Máxime que tengo muchos alumnos que provienen del área de la salud. No sé si a este punto hay alguna duda o alguna pregunta. No, profe, por el momento todo bien. No, Por eso existe el síndrome del quemado. Del burnout, en inglés, El así es. síndrome del quemado, exactamente, este mismo, igual es por eso mismo. Nos piden mucho rendimiento, mucha productividad, pero no toman en cuenta la salud como tal. Así es, no la toman en cuenta. Simplemente, exactamente, simplemente si usted se enferma, se muere o sea lo que pasa, se sustituye, pero nadie se preocupa por la salud mental, ni física, ni psicológica. Ahora, viene una gran inquietud. ¿Cuál es la realidad de la salud mental en Latinoamérica y en Costa Rica? Bueno, déjeme contarle, y estos son datos al 2022, según el Global Monitor de Salud, habla de que el tema, a raíz de una encuesta, más o menos 23,000 personas en 34 países, 6 de ellos en América Latina, los mayores problemas de salud que se enfrentan en su país están asociados en el tema mental. Chile es el país que posee un más alto porcentaje y casualmente es uno de los países más competitivos según el índice de competitividad mundial, donde los chilenos encuestados hablan que el 62% tiene mucha preocupación por lo que está sucediendo con las personas. ¿Qué significa? Altas dosis de trabajo, poco balance en la vida. Vida entendiéndose familia, entendiéndose bienestar físico, entendiéndose bienestar emocional. Ahora, en su momento, con el tema del coronavirus, estamos hablando de la preocupación que hubo en el 2020,
Y en el 2021, óigame bien este dato, la salud mental se convirtió en la mayor preocupación del mundo, superando al cáncer. De la salud mental parten los suicidios, de la salud mental parte, bueno, ya lo mencioné, el desequilibrio en el sistema inmunológico, donde se activan la mayor parte, no se activan, se desactivan, me llamo yo, todas esas defensas que el cuerpo puede tener. Usted deja de producir los niveles de dopamina, oxitocina y de serotonina necesarios, y el cortisol sale como ese invitado no deseado en la lista de sus mejores deseos y que lo motiva a generar mayor estrés y por ende, bueno, afecciones, inclusive en el campo de la demencia senil, ¿verdad? Y otras que puedan derivarse. Las ¿Cuáles? depresiones, las De ansiedades. depresiones, también hay estudios que leía hace unos días que el Alzheimer está asociado con temas de salud mental. Ya no es solamente algo eh, que viene familiar o que ya se trae en el ADN familiar, no. Ahora es algo que está visto y se ha dicho por esos temas de rutina, por esos temas de quemado, del burnout, ¿verdad? Donde usted pierde la capacidad de crear y más bien sus actividades se convierten en meras dinámicas rutinarias. Es decir, lo que usted hace es lo mismo todos los días. Pero viene una gran pregunta, ¿qué hace usted para nutrirse en su mente, en su alma y en su cuerpo? Ahora usted dirá, bueno, es que es la vida que me toca vivir. Claro, pero usted la vive con pasión y con emoción, o la vive por vivirla. Eso es un tema que es necesario abordar. Pero más que abordarlo, porque usted el día de mañana va a liderar. Ahora déjeme contarle de lo que pasa en Costa Rica. El pasado 10 de octubre del 2022 se celebró el Día Mundial de la Salud en Costa Rica con el lema hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad. Bueno, el Ministerio de Salud reportó en su momento 2.244 casos de enfermedades mentales y suicidios, siendo la depresión, como decía doña Maure, el principal padecimiento. ¿Cuántos casos? 1.400 aproximadamente, seguido con intentos de suicidio en el orden de 680. Si nos vamos un año atrás también, en 2021, se contabilizaron 9.200 casos, pero en el 2020, 7.860. Entonces usted dice, los problemas de la salud mental existen, pero ¿usted es consciente de ellos? ¿Las empresas son conscientes de lo que está pasando? ¿O ante el entorno tan acuciante económico que vivimos, de tanta incertidumbre? Lea usted los periódicos, lea usted las decisiones que se están tomando. ¿Por qué le digo que las lea? Porque no es solamente de escucharlas, leerlas es observarlas, analizarlas, ver qué es lo que está sucediendo y cómo esto puede incidir en la dinámica y en la gestión empresarial. Quiero que le presten atención a este video, por favor, creo que encontrarán muy interesante. Les voy a contar dos historias, ambas muy personales para mí, y ambas marcaron un hito muy importante Perdón. en la forma en la que yo empecé a ver la salud. Siempre fui muy observadora, pero sobre todo muy curiosa. La primera historia. Los viernes era tradición que mi abuelo venga a casa a almorzar. Semana tras semana empecé a notar que su humor no era el mismo, su sonrisa se había esfumado y su tolerancia era cero.
Verlo así me generaba muchísimo malestar. Ver a una persona que uno quiere pasarla mal suele ser bastante desagradable. Pensaba que a lo mejor, haciéndolo sonreír, algo en él podía cambiar, de repente ese día o esa tarde. Terquedad es mi segundo nombre, y como adolescente lo era aún más. Así que empecé a repetirle, sonríe, Awi, sonríe. Y no paré, hasta que a regañadientes, luego de un rato, lo hizo. Ese día, al despedirme de él, lo acompañé hasta el carro, y cuando se iba le grité, no te olvides de sonreír. El viernes siguiente vino a casa y había impreso muchos stickers con caritas felices. Me dio demasiada ternura. Me dio uno para que yo no me olvide de sonreír y juntos pegamos uno en la parte de atrás de su agenda, que ha sido siempre como su tercer brazo. Unas semanas después fui a visitarlo a su casa y encontré que había pegado los mismos stickers en todos los espejos de la casa. Y no solo en los espejos, sino también en otros lugares que él consideraba estratégicos. De esa forma, todos los que pasáramos por esos sitios tendríamos que sonreír al paso. Es increíble cómo una sonrisa puede cambiarlo todo. Luego de eso, en mis momentos más difíciles y más oscuros, ha estado él para decirme, sonríe, y cuánto molesta que te pidan que sonrías cuando no le estás pasando bien. Pero cuánto ayuda después de que lo haces. La segunda historia que les voy a contar ya es en la carrera. Cuando llevamos el curso de cirugía, tenemos que hacer guardias en la emergencia del hospital. Imagínense el movimiento que hay en el hospital que abarca la población del Cono Sur, en la capital de nuestro país. Yo estaba transitando por un momento emocionalmente bastante difícil para mí. Saber que iba a ir esa noche al hospital a pasar la guardia me generaba demasiada ansiedad. El sonido de la ambulancia cada vez que llegaba a la emergencia me generaba desagrado. Y mientras todos mis amigos se peleaban para ver quién suturaba primero, yo solamente podía pensar en el dolor ajeno. De verdad que lo intenté. Los días iban pasando con tranquilidad hasta que viví la guardia más terrible e icónica de mi vida. Nunca voy a olvidar esa madrugada en la que se encontraron las siguientes 4 personas en el tópico de cirugía del hospital. Primer paciente, adulto mayor de 78 años. Viene a la emergencia por una herida por arma de fuego en la pierna derecha. Dice que estaba en su casa, donde vive solo, porque su familia no lo visita hace mucho tiempo. Estaba tranquilo cuando de pronto empezó a escuchar gritos que provenían de la casa del costado. Sabía que era la vecina. No es la primera vez que esto sucede, y cuando ella grita, su marido grita más fuerte. Este día fue distinto, así que decidió salir y enfrentar al agresor. El resto de la historia es evidente. Está sentado, solo, lo veo muy vulnerable. No tiene familiares que aboguen por él en este momento. Sostiene en una mano fuertemente un pañuelo con sangre para compensar el dolor y en la otra mano veo que tiene un papel con un teléfono que debe ser de algún familiar. Me doy cuenta que tiene muy pocas monedas y estoy segura que no van a alcanzar para poder pagar los medicamentos. Yo no podía ver un adulto mayor con una herida por arma de fuego. Solo veía a un anciano vulnerable, en estado de abandono y viviendo al costado de una familia donde la violencia doméstica era pan del día a día. Segundo paciente, adulto de aproximadamente 40 años, llega en estado etílico al hospital, quejándose de dolor abdominal en la parte inferior derecha. En los momentos en los que no gritaba de dolor, aprovechaba para voltear y hacer chistes de índole sexual al personal femenino de turno. Me siento demasiado incómoda. Cada vez que nos piden que lo examinemos y levantamos la sábana, el olor a alcohol y a sudor me genera demasiadas náuseas.
Yo no podía ver una apendicitis. Yo veía una persona de sexo masculino, machista, que de acuerdo a su historia tenía evidentes problemas de alcoholismo. ¿Le habrían hecho en algún momento un diagnóstico? ¿Habría ya recibido algún tratamiento? Mi mayor pregunta era, ¿habría hecho daño a alguien, a una mujer, a un niño, a una niña o a alguna persona vulnerable en algún momento de su vida? Tercera paciente, mujer de aproximadamente 23 años. Acude a la emergencia con una herida en el mentón. Nos cuenta que ha estado tomando con sus amigos, que su pareja, que ya la ha pegado anteriormente, le ha sido infiel de nuevo. Mientras chilla de dolor, nos va expresando también todos sus traumas de vida. Abuso sexual en la infancia, invalidación por parte de la madre, intentos de suicidio en el pasado, violencia por parte de la pareja y ganas de morir en el presente. No puedo dejar de mirar el mentón abierto como una fruta reventada. De manera constante estira los brazos, trata de buscarnos para agarrarnos, pero nos alejamos de las manos ensangrentadas. En el fondo, lo único que está buscando es contención de alguno de nosotros. Los tatuajes que tiene a lo largo del cuerpo nos van contando parte de su historia. Yo no podía ver un mentón para suturar por planos. Ustedes ya se imaginarán lo único que podía ver yo. Cuarta paciente, puérpera de algunas semanas, viene al hospital cargando a su bebé. Con dificultad para andar, tenía la herida de la cesárea abierta e infectada. Tiene muchas dificultades para comunicarse con nosotros. Nos damos cuenta que es sordomuda. Ha venido sola, así que tenemos que turnarnos para poder cargar al bebé mientras otros la van curando. En ese momento me doy cuenta que todo lo que veo está cada vez más borroso. Siento la nuca caliente, cada vez siento menos los pies. Tengo un sonido agudo que me está perturbando. Y de pronto una amiga me dice, Yael, pareces un papel. Ese día, después de la guardia, lo único en lo que podía pensar era en que el problema físico de esas 4 personas que se encontraron en el tópico esa noche ya estaba resuelto. Pero la salud mental de ellos seguía en riesgo. ¿Quién iba a velar por ellos llegando a casa? ¿Quién iba a encargarse de que su estado de ánimo sea estable, de que sus sonrisas no desaparezcan? ¿Quién se iba a encargar de pegar los stickers en los espejos de esas personas? ¿Sería alguno de ellos esa una persona en 33.000 que tiene acceso a una cita con un psiquiatra? Porque sí, solo tenemos 1.196 psiquiatras en nuestro Perú. Mi nombre es Yael Valdés Querol. Soy mamá de 2, soy médica cirujana general con especialidad en psiquiatría. Soy terapeuta dialéctica conductual, sexóloga clínica y sobre todo activista en salud mental. Soy lo que ya mencioné, pero sobre todo esto soy un ser humano con emociones como todos los demás. Estoy convencida de que el concepto de salud debe continuar siendo desmembrado. Y no me voy a cansar de repetirles las veces que sean necesarias que la salud mental es una parte importante de esta. Siento la necesidad de repetirles una y otra vez y de visibilizar como parte de mi misión de vida que los problemas de salud mental existen. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Y sí, soy una de las 1.196 psiquiatras en un país de casi 33 millones de habitantes. Un país cuya coyuntura política no da tregua y un país que está entre los más afectados por la pandemia del COVID-19. Hasta antes de la pandemia, la prevalencia de trastornos de salud. Bien, creo que con lo que hemos escuchado es suficiente para entender una realidad que a veces pasa desapercibida. Hice un ejemplo de otro país para que usted se diera cuenta que no hay ningún sesgo endogámico, sino al contrario.
no estamos lejos, a años luz, no somos inmunes a la realidad que muchas personas viven. El tema es que si queremos hablar de productividad, también tenemos que hablar sobre salud mental. Como lo digo, esto no está dentro de la parte de evaluación, es algo que yo le traigo a usted como valor agregado a la asignatura. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, Gracias. Perfecto. Y es algo que necesito que introspectemos, porque ustedes están hablando sobre en sus trabajos, sobre productividad, están escribiendo, ya los puse a investigar un poco sobre las tecnologías emergentes, pero la persona sigue siendo el eje central y vital de este planeta. No hay más. Y qué mejor traer a alguien que lo cuente y ustedes lo puedan escuchar y lo puedan interiorizar y también recibirlo a propia piel de un testimonio que no es inventado, es una realidad. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque en donde usted se vaya a desempeñar o esté desempeñándose actualmente, piense, productividad también tiene un fuerte componente, salud mental. No sé si a este punto hay alguna duda, algún comentario. ¿Hace sentido hablar de esto en productividad? Sí, claro, porque si no hay salud, uno no es productivo. es Efectivamente. correcto, como dice la compañera. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Traigo un par de temas por acá adicionales. Quiero hablarles sobre algo que se llama el capital psicológico. Vamos a ver. María José dice, excelente enfoque, muchas gracias. Con mucho gusto. Ojalá que pueda participar en algún momento. No tenga se encuentre en alguna mejor ubicación. Bien, el capital psicológico, ¿qué es? Bueno, es un estado positivo de desarrollo. Acá les estoy compartiendo un poco de conocimiento. Esto fue uno de los temas que utilicé en mi tesis doctoral y se los quería presentar porque se vale de 4 características, por así decirlo. Autoconfianza. Y eso es tener confianza en uno mismo. En el tanto usted logre poner el esfuerzo necesario para tener el éxito como usted lo quiera medir, enfocado en un resultado o en una meta, pero siempre pensando que usted va a hacer cosas que nadie más ha hecho y del todo que sean también desafiantes, que le genere un estado de adrenalina importante. Ahora, cuando hablamos de optimismo, yo lo que quiero que usted lo piense al momento de hacer una retribución positiva. ¿Cómo está usted mirando la vida? ¿Con los lentes del negativismo o con los lentes del sí se puede? Recuerde las conversaciones que les mencionaba que uno tiene internamente, esos diálogos, esas sinfonías, esas graderías que a veces parecen estadios, que gritan diferentes conceptos. Se grita a usted mismo, quizás por no alcanzar lo que ha pretendido. Pero eso parte también del por qué usted esté hoy teniendo o no logrando los resultados. Y otro de los aspectos que me parece muy importante es la esperanza. Hay que preservar siempre la capacidad positiva de ir hacia los objetivos planteados. Y eso es siempre hacia el frente. Pero también, cuando usted se vea una piedra, no la quiera bordear, porque si no la piedra va a andar atrás suyo. Donde está el obstáculo, está el camino. Y luego hablemos sobre la resiliencia en el momento en donde salga la adversidad, los problemas. Busque sostenerse, pero también retraerse y adaptarse o ajustarse para mantener el éxito esperado en su gestión. ¿Por qué esto es importante hablarlo? Bueno, por una cuestión muy sencilla. Si usted no tiene un alto capital psicológico, probablemente en su desarrollo, en su gestión productiva, usted vea todo que pereza, el negativismo o lo escuche a su alrededor. Entonces, bueno, ya tiene elementos de cómo promoverlos. Promueva la autoeficacia, que las personas entiendan que tienen características propias, innatas y conocimiento
que les hace únicos y les hace necesarios dentro de la organización. Luego, el optimismo. Realice atribuciones positivas a las personas, comentarios positivos. Persevere hacia los objetivos con la esperanza de que van a suceder y sobre todo la resiliencia. Muy bien. Se nos acaba de incorporar otra persona. Vamos a ver quién fue. Aquí tenemos a Cintia. Hola Cintia, ¿cómo está? Bienvenida. Hola. Bueno, vamos a continuar la clase. Ahora, comúnmente, dentro de las organizaciones, cuando se habla de capital, se habla del humano, es decir, lo que usted sabe, el social, a quien usted conoce o con usted se relaciona, pero también el financiero, lo que usted tiene. ¿Por qué es importante el capital psicológico? Porque es como usted se ve. ¿Quién es usted? Cuando usted se ve al espejo, ¿qué es lo que dice? ¿Y se realiza en términos positivos o se visualiza en el quéjese aquí? No me responda, solo póngase a pensar. Porque si un individuo es así y va a una organización, escuche los diálogos y las conversaciones que existen. ¿Cuántos no usted escucha en una conversación? Si son bastantes, probablemente usted está en un entorno donde nada puede hacerse. Y más bien, lo que hay es la antítesis del capital psicológico. Y con ello, evidentemente, las personas no podrán florecer. Bien, por naturaleza, los seres humanos tienden siempre a atraerse en lo positivo, en lo que es agradable, en lo que enriquece a la vida. Entonces, a este tenor, imagínese usted que estuviera en una fiesta, diga, bueno, ¿con quién quiero estar cerca? Usted no va a estar cerca con una persona que es negativa, porque mejor se queda en la casa, sino por el contrario, usted va a querer estar cerca de personas que le realicen y que le motiven felicidad, que irradien esa energía positiva. Hay una persona que acaba de ingresar, tal vez si podría, por favor, apagar el micrófono, lo agradezco. No se me meta el ruido. Gracias. Y aquí hay algo también que me parece oportuno hacerlo saber. En los equipos de trabajo, uno no escoge con quién trabaja, la vida se los presenta. Uno, como líder, le corresponde la misión de hacer que los demás prosperen. No es de recibo decir, es que porque mi equipo es tal o el otro es así, las cosas no salen. No, porque así en los equipos usted tiene que aprender a generar empatía, generar comunicación, generar relaciones, generar trabajo y también pedir lo mejor de las personas. Entonces, eso es algo que también es importante promover. Hoy lo más fácil que hemos visto en esta sociedad es echarle la culpa al otro. Pero si el otro me genera cierta antipatía y cierta antítesis, hay muchos estudios académicos y científicos que se han visto que ese es un reflejo de lo que usted realmente es en su corazón. Entonces, precisamente, acá es donde yo le pregunto, ¿quiénes son las personas que le nutren? ¿Cómo le están motivando a alcanzar sus sueños y cómo y en qué camino la están conduciendo? Bien, esa es una primera parte para quienes están ingresando hasta ahorita a la tutoría. Como lo había mencionado en la primera, por lo general este profesor siempre se da la tarea de traer temas de valor agregado, de actualidad, necesarios para complementar la formación. Hoy tenemos una agenda importante. Hoy hablaremos un poco sobre lo que es el Kaizen en la innovación. A ver, este es un tema que se las trae porque en un proceso de cambio, de mejora, hay muchos factores que están implícitos. ¿Cómo cuáles? Voy a ir uno a uno a ellos. Así que, por favor, si hay alguna duda, me levanta la mano y la vamos abordando. El enfoque gradual y el del gran salto. A ver,
Recuerde que esto viene desde una corriente japonesa y por ende las empresas que generan economía en dicho país están a favor de un enfoque gradual. En cambio, las compañías occidentales, muy asociadas a Estados Unidos, optan por un gran salto hacia adelante. Y es lo que en innovación se llama innovación disruptiva. En Japón se basan más en una innovación incremental. La diferencia entre una de ellas es muy sencillo. La disruptiva es hacer algo completamente nuevo con lo que ya se tiene, y la incremental es ir cambiando algunas características que reconfiguren el producto o el servicio. Entonces, en el occidente se rinde culto a la innovación y es un tema que creo firmemente que es necesario para que las empresas sobrevivan en entornos tan turbulentos como los que se tienen hoy en día, donde hay adelantos tecnológicos, diferentes metodologías, muchos conceptos. Pero se ha tomado a veces como una imposibilidad la gestión de la innovación, inclusive llegar a estadios de dramatismo, pero eso no es así, es una verdadera necesidad. Pero cuando hablamos del Kaizen, por lo general no suena y no tiene una tonalidad tan invasiva. Rara vez los resultados del Kaizen son visibles de forma inmediata porque es un proceso continuo. En cambio, la innovación, si bien es un proceso sistemático, desde el primer momento usted ya tiene que estar viendo cambios en la gestión. A este punto, tenemos algunas características del Kaizen versus la innovación. Vamos a las personas que se vienen incorporando, nuevamente pedirles por favor que apaguen su micrófono. Gracias. En temas de efecto, el Kaizen es a largo plazo. La innovación es en el corto plazo. Si lo vemos como actividades, pasos o procesos, el Kaizen son pasos pequeños, la innovación son cambios dramáticos y disruptivos. ¿Son necesarios? Sí. A ver, ¿cuál es mejor entre uno y otro? Depende. ¿Para qué y por qué? El itinerario en el Kaizen es continuo, en la innovación tiene un enfoque continuo, una frecuencia, pero es un poco intermitente por cuanto también tiene que ver con aspectos organizacionales y de dinámica organizacional. El efecto del cambio en el Kaizen es gradual y constante. En cambio, la innovación, como ya lo hemos visto y hablado, es totalmente disruptivo, tiene que ser abrupto, tiene que ser impactante. La innovación, cuando se escribió este libro, hablaba que se involucraban unos pocos. Eso no era cierto, tan cierto es así. Hoy en día la innovación es una situación de todos. Usted hoy tuvo que tomar una decisión de cómo se iba a vestir, de qué ropa utilizar, cuál color le contrastaba más con uno y cuáles no. Ahí usted está haciendo innovación. En el Kaizen se parte de que todos son involucrados, sí, por ser una filosofía que data desde muchos años atrás, pero igualmente la innovación que siempre ha estado presente desde 1934, bueno, desde 1800 específicamente, pero más en 1934, el economista Joseph Wallis Schumpeter dice que tenemos que estar constantemente destruyendo el pasado para crear cosas nuevas en el presente y en el futuro. Y esto tenía una gran lógica y una gran verdad en el tanto que el ser humano no puede quedarse en su zona de confort. Ahora, hay un modo, una chispa, unos requisitos prácticos, una orientación al esfuerzo. El Kaizen está enfocado a las personas, la innovación también, pero en ese momento habían más perturbaciones tecnológicas en los entornos que hacían enfocarla más hacia esa característica, es decir, en un enfoque tecnológico, pero no era tan cierto, ya ha evolucionado mucho y ya se ha visto más desde un punto de vista integral. ¿Algún punto? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien, profe. Están muy callados para ser viernes en la noche. Bueno, vamos a continuar. A ver, en el Kaizen hay técnicas sencillas, herramientas. Están los 7 herramientas de control de calidad, los diagramas de Pareto, los de causa y efecto, son los Ichikawa, los histogramas, las gráficas de control, los diagramas de dispersión, las hojas de verificación o de comprobación. La innovación data de otro tipo de herramientas un poco más complejas, pero siempre en el campo de dos perspectivas. El inventario de recursos y capacidades organizacionales para buscar una transformación y también cómo se están haciendo las cosas a lo interno de la organización por una herramienta denominada blueprinting, el cual le da la posibilidad de imprimir paso a paso y a mayor detalle, que es similar a un flujograma, pero ya este flujograma, este blueprinting, es un nivel 2 o un nivel 3 de especificidad. Entonces ya usted puede tener el mapa completo, los planos arquitectónicos de su organización. Bien. Perdón. Tengo esto acá que no me deja ver. Ahora, desde una perspectiva comparativa, y hay algunas cosas que el libro todavía las puedo dar como válidas. Por ejemplo, innovación, creatividad, no solamente creatividad, es novedad y usabilidad. El Kaizen hay que hacer un enfoque adaptativo. La innovación parte del individuo, el Kaizen, el trabajo en equipo. A ver, la innovación inicia en las personas, pero se materializa en los grupos de trabajo, al igual que el Kaizen. La innovación orientada al especialista, el Kaizen orientado al generalista. El generalista es toda aquella persona o profesional que tiene una variedad de conocimientos. Se le llama generalista. El libro parte de que la innovación está hacia los grandes vacíos. No estoy tan cierto si se pueden hacer únicamente vacíos. Yo le llamaría más oportunidades, retos o desafíos. El Kaizen sí se enfoca en los detalles, porque está más visto desde una perspectiva de procesos, de cambio, de mejora. La innovación en el campo de la orientación, ambas tienen mucha similitud, solo que una es distinta a la otra en cuanto a la gradualidad y el esfuerzo que se realiza. El Kaizen es más reducido, más paso a paso. La innovación puede ser algo completamente nuevo o un cambio significativo en el orden de un 30 o un 40% según las características del producto o servicio. A ver, ¿qué es lo que más me interesa a mí que usted entienda del Kaizen y la innovación? Que una va de la mano de la otra. Pero acá yo le pregunto, ¿qué es primero, el Kaizen o la innovación? Maureen, Ay, me la puso difícil, profe. ¿por qué? Piénselo un poquitito. ¿Qué es primero, el Kaizen o la innovación? Sí, es que para mí, primero la innovación. Ok. Pero sería, yo le diría que, ¿por qué? A ver. Sí, porque se dice que la innovación sí, tiene que empezar por uno, ser creativo, Ajá, para, digamos, ¿cómo decirle? Incluye el individualismo, ¿verdad? Y la ajá, creatividad. Y hay ajá. que ser creativo. Y también, digamos, individualista para poder trabajar en grupo, digamos. Es que no sé cómo explicar, pero eso me dice que me lo puso difícil. Te voy a decir que depende, porque una parte de la otra. En el Kaizen o en la mejora, cambio para mejora, usted va viendo cosas que pueden serse diferentes. De igual forma también en la innovación. El Kaizen, si bien es una filosofía de trabajo, la innovación es un concepto que considera tipos, alcances y herramientas. Entonces, recuerde que una filosofía es oriental, Kaizen, y otra es occidental.
Entonces aquí la respuesta correcta es, profe, ¿en qué lado de la acera nos queremos situar? ¿A qué le gusta más a usted? ¿A los pequeños cambios, a los pequeños detalles? Hay gente que le viene bien solo hablar de Kaizen y prácticamente en su discurso no se dan cuenta, pero están hablando de innovación. Solo que en Oriente se entendía más Kaizen y en el Occidente es innovación, pero viene siendo lo mismo. Ahora, ¿en dónde se trabaja más? Bueno, a ver, con esta lámina quisiera como ejemplificar mejor. En el Occidente tenemos nivel de tecnología. Si hablamos de una alta tecnología y hay procesos debidamente definidos, orientados a la mejora tecnológica, puedo citar inteligencia artificial, puedo citar blockchain, puedo citar, por ejemplo, el uso de la ciencia de datos para generar algoritmos y generar machine learning o realidad virtual inmersiva o aumentada. Y así sucesivamente vamos a tener productos innovadores. Pero si nos vamos a las percepciones japonesas, que el libro habla sobre una baja tecnología más Kaizen, lo cual no es tan cierto hoy, porque hoy hay altos niveles tecnológicos y el proceso está más orientado a las personas, el producto tiene por sí mismo un fin que es el Kaizen. Su base es el Kaizen de trabajo. ¿Cuál es mejor entre el uno y la otra? Las dos son excelentes. ¿Cuál es la idea mía de explicarles esta diferencia? Que usted utilice lo mejor de ambas y las llegue a implementar a su organización. Pero no se quede con una única receta, como a veces pasa. Y más pasa en la gestión de las operaciones de la tecnología. La gente quiere moldes, quiere recetas, quiere el paso a paso. No. En un mundo donde hoy la tecnología tiene la capacidad de pensar más rápido que nosotros, usted tiene que también tener una alta posibilidad de planteamiento, de análisis y de proposición. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Yo, O sea, dime. Ajá. en otras palabras, digamos, no hay una predilecta, sino es una fusión de las dos. Lo O que yo sea, hay quiero que... que usted haga, sí, una fusión de las dos. Así es. Ok, ok. Gracias. Ahora, en el Kaizen y el control total de la calidad, bueno, yo creo que antes de hablar de control total de la calidad, lo más importante es a la calidad de las personas. Y esto ha sido fundamental y hasta inclusive lo vemos en los trabajos de ustedes. En el tanto los equipos de trabajo logren fortalecerse, logren comunicarse, logren entenderse y reconocerse, la gente, al ser una sumatoria de esfuerzos, va a producir elementos o entregables de una alta calidad. Pero ¿qué es lo que comúnmente pasa? Usted hágame esto, usted hágame lo otro, usted hágame lo otro, y lo pegamos todo en una línea de ensamble y lo entregamos. Pero ¿en qué momento alguno de los que entrega su parte lo revisa? El todo. Y cuestiona el todo. Muy pocas veces. Y si les pasa aquí en la academia, créanme que en el campo profesional les pasa igual o mucho más. Porque caemos en procesos de entrega. Pero nos olvidamos que las organizaciones a nosotros nos contratan para pensar, para analizar, para proponer. ¿Es eso no para lo que usted lo contrata? Si es diferente, por favor, explíqueme. Porque esa ha sido mi experiencia en los últimos 43 años. Bien, continuamos. Entonces, cuando hablamos sobre los ciclos para solucionar un problema, el libro plantea una receta que a mi gusto, a ver, como línea base, funciona. Hay otros elementos que se quedan por fuera, lo voy a explicar, que es el plan, el hacer, el revisar y el actuar. En el plan usted tiene que tener claro el qué. ¿Qué es lo que usted va a hacer?
En ese entendimiento hay un análisis, pero también el por qué. Aquí usted tiene que identificar las causas y el cómo es cómo lo va a abordar. Cuando usted tiene claridad de cómo lo va a abordar a través de un plan, usted lo empieza a ejecutar, que es la implementación. Y al tener un plan debidamente definido con recursos, con tiempos, con hitos de entregables, hitos son los principales entregables o los principales logros que usted espera alcanzar, usted va a poder tener una claridad de qué es lo que usted realmente necesita revisar o evaluar o controlar. A veces caemos en la obsesión de revisar y controlar todo, pero estamos cayendo en revisar lo más importante. Si usted ha supeditado todo lo anterior y llega al punto de la estandarización, que es la corrección y la mejora, sabrá dónde y qué y cómo corregir. Pero para ello, ¿dónde se adquiere en la práctica? En los trabajos universitarios. No es de recibo, insisto, que usted esté en un grupo y alguien diga, bueno, usted haga la parte A, usted la parte B, yo la parte C y el otro la parte D. Y lo entregamos y lo pegamos, como que si fuera un rompecabezas. Pero ¿quién estandariza la calidad? ¿Quién estandariza el formato? ¿Quién estandariza las palabras? Me gustaría escuchar a este punto de lo que he explicado a Daniela, por favor. Daniela, ¿te hace sentido lo que estoy hablando acá? Sí, es correcto. Digamos, en mi caso, normalmente en los grupos, sí dividimos el trabajo porque por cuestiones, digamos, situaciones que yo, laborales o personales, hay algunos compañeros que no podemos reunirnos de manera asincrónica. Entonces, Ujú, lo que hacemos es dividirlo, pero yo ujú. siempre me encargo de revisar el trabajo completo para que no vaya como un Frankenstein, digamos, una pieza por allá y otra pieza por allá y no tenga ese sentido para el lector. Muy bien, muy bien. No sé si hay algún otro comentario que se quiera dar. Maure, no sé si usted quiere hacer otro comentario. No, profe. Ese no fue como un no de que estoy interiorizando, me pareció. Sí, tiene razón. Ok, bueno. Si es así, entonces funciona. Muy bien. Ahora, vamos a hablar sobre otros temitas que están por ahí. Indicadores según el nivel de actividad económica. A ver, de indicadores hay un montón. El tema es cuál usar y cómo usarlos. Vamos a ver si para la otra clase yo les hago un escenario que me gustaría introducirlos al mundo de la ciencia de datos. No está dentro de la clase, dentro de lo que hay que evaluar, pero sí me interesa mucho que lo conozcan. Probablemente hablaremos sobre series de tiempo. Si no es en esta tutoría que viene, en la última, se los prometo. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto. A ver, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, es la medida más utilizada para saber, y aquí lo voy a explicar en términos sencillos y prácticos. Es la medida de producción que utiliza todos los factores productivos de una nación. En nuestro caso, tenemos el PIB, ¿no? Y también tenemos el Producto Externo Bruto, que ese también es todo lo que se produzca por empresas y ciudadanos de una determinada nación, pero que estén fuera de la demografía, es decir, que en este caso estén fuera de Costa Rica. ¿Cuál es la que más se utiliza para Costa Rica? El PIB. ¿Por qué el PIB no? Costa Rica no tiene muchas empresas que estén domiciliadas con capital costarricense en el extranjero, a lo que uno pueda llamar filiales o sucursales, no tiene tantas. Entonces, por lo general, esa no la van a ver como una medida de importancia. Ahora, cuando hablamos del PIB per cápita o renta per cápita,
es otro indicador económico que mide la relación existente de un país y su población. Es decir, lo que el país produce internamente entre el número de habitantes. Aquí les traigo un dato. 2020. Costa Rica para el 2020, por habitante, estaba generando $12,076. Este número les dice algo. Sí, no y por qué. Una persona se acaba de salir de la clase y yo creo que salió huyendo de la pregunta, con temor a que le preguntáramos. Vamos a dejar abierto para que no tengan que pasar esto, pero a ver, ¿les dice algo este número? Lo único que diría es que cada persona que está empleada está generando al año $12,076. Si nos ponemos quisquillosos, 12,077. Bueno, $12,077 al tipo de cambio de hoy. Al año, una persona produce 6,521,000 colones, lo que significa por mes más o menos 543,000 colones. Esta medida es cierta, sí, me dice algo, bueno, me genera un promedio, una relación, pero de ahí en fuera, para la toma de decisiones, yo necesito otros datos, como el coeficiente de Gini, para ver cómo se está distribuyendo la riqueza en un país. También la tasa de desempleo y de empleo, que es importante. Entonces, ¿por qué los indicadores económicos son necesarios conocerlos? Por una sencilla razón, porque si vamos a hablar de productividad y vamos a producir o generar un bien o un servicio a X monto y nos está costando más de lo que el país per cápita está produciendo, es decir, lo que le está quedando a las personas en dinero, un dato que no es cierto, porque ese había que restar las cargas de ley y todo lo demás, pagos del agua, luz, teléfono, necesidades básicas, y probablemente más bien en muchos hogares, lamentablemente, ese número quede en déficit o quede en rojo o en negativo. Acá es donde el área de producción junto con el área financiera y la parte de mercadeo de la organización tienen que tomar decisiones. ¿Y desde dónde se toman las decisiones? Al tener noción de los indicadores económicos. Ahora, los economistas preferimos índices en función de la producción, de los insumos y de los productos. Los ingenieros también deseamos enfoque de índices, pero más en temas de utilidad, ¿verdad? Y en relaciones de costo-beneficio. Los administradores se encuentran en función de razones financieras y los constadores de presupuesto de capital y costo unitario. Ahora, ¿cuál enfoque utilizar? Cualquiera. ¿Qué le recomiendo? Utilice lo mejor de estos 4 enfoques y usted tenga los índices que crea convenientes que le permitan enfocar mejor la toma de decisiones a partir de sus proposiciones. ¿En qué sentido? Bueno, los trabajos que me han entregado, que ha sido uno, han tenido una particularidad. Hacen un gran trabajo, pero llegan a las conclusiones y las recomendaciones y no dicen nada. Y ahí es donde necesito ser vehemente, y lo quiero mencionar por este medio, que revisaré con lupa las propuestas y las recomendaciones que usted haga y los enfoques. No necesito que me recite lo que está pasando dentro de la organización solamente. Quiero que me vaya perfilando hacia dónde usted va a enfocar las decisiones. Ahora, para ello, las normas de los sistemas de gestión de la calidad, específicamente hay una que se llama Guía para la implementación de sistemas de indicadores, permite esa trazabilidad de control. Lo que no se mide, no se controla. Y por ende, no se puede cambiar, porque usted no tiene un punto de referencia.
¿Qué es lo que pasa? Que a veces se pretende cambiar cosas sobre la marcha sin tener espacios de referencia. Bien, ahora, en esta guía, y esto sí es algo que es importante, si su empresa tiene un sistema de indicadores, ahí es donde usted se va a dar cuenta el nivel de madurez que tiene para la toma de decisiones. Si no lo tiene, es que no hay un nivel de madurez óptimo o no hay un interés por medir. ¿Por qué es importante hablar sobre lo que pasa en una organización? Bueno, porque si usted no habla de lo que está sucediendo a lo interno, ¿cómo pretende mejorar? ¿Cómo pretende cambiar? ¿Cómo pretende implementar el Kaizen? Hacer las cosas distintas y obtener resultados en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, simple y sencillamente está sobreviviendo su organización. No está definiendo. Aquí hay un ciclo de vida de los indicadores y el cuadro de mando. El cuadro de mando es una herramienta de orden táctico estratégico que permite darle trazabilidad y control a los objetivos estratégicos de su organización. Bueno, a ver, ¿por qué hablar de indicadores? Y aquí en este cuadro lo vamos a ver. Primero, hay elementos de entrada. ¿Qué es lo que queremos medir? ¿Y cuáles son las necesidades? Pero en el desarrollo necesitamos tener una claridad entre el objetivo, la acción, la meta, el indicador y el proyecto. Ahora, ¿cómo voy yo a diseñar esos indicadores? En función de lo que es más importante para la organización alcanzar. Cuando se le diga a usted todo es importante, eso es mentira. Eso es porque no se tiene claridad qué es lo principal. Por ejemplo, usted va a un examen médico y le dicen, hágase un examen de sangre. Y de ahí partimos a ver cómo están las cosas. Cuando los números en algunos indicadores, en algunos componentes, a partir de la lectura que hace el doctor, encuentra que hay algo que no le gusta, profundiza más. Pero no profundiza en el todo, sino profundiza específicamente en algunos temas. Y de ahí es importante que usted pueda hacer ese examen de sangre dentro de las organizaciones. Ahora, hay un diseño, hay una implementación y como lo decíamos anteriormente y hemos insistido a este punto de la conversación, lo que no se puede medir no se controla y por ende hay que darle un seguimiento. Un seguimiento no es si lo cumple o no lo cumple. No es solamente quedarse ahí. Es qué tengo que seguir haciendo para mantener los resultados favorables y si hay resultados desfavorables, ¿qué necesito cambiar? En tiempo y forma. Bien. En esta tónica del diseño de indicadores, hay algunos elementos que les traigo acá para conversación. Se tiene una misión y una visión. Entonces, la visión es lo que se quiere ser. Las estrategias son las grandes líneas de actuación. Y aquí vienen los indicadores. ¿Qué necesita lograrse en un primer nivel? ¿Cómo se va a alcanzar? En un segundo nivel, ¿qué es lo que se espera alcanzar? ¿Cuáles son los planes de acción? Y así sucesivamente. Pero vean que a partir de lo que debe lograrse, también usted tiene que tener claro cómo lo va a lograr desde una perspectiva realista y objetiva. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas personas son tan creativos que no exponen totalmente cómo alcanzar las cosas. Entonces sus planes de actuación son muy limitados. Y parece un ping-pong de la culpa. Es que no logré el objetivo porque el otro no hizo lo que yo esperaba que hiciera. Bueno, y acá lo vemos también en el campo universitario. Usted en sus relaciones tiende puentes o dinamita los canales de comunicación y de trabajo. Y como decía Gustavo Cerati, con esta me despido. Y muchas gracias por sacar este ratito este viernes para estar acá en esta, su segunda tutoría. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, un comentario. No, profe, gracias.
Gracias, profe. No, por Mucho- el momento no. Más bien, con, muchas gracias. con mucho gusto. Y bueno, y con esto finalizamos la tutoría y desearles el mejor de los éxitos en el desarrollo del trabajo. Si hay alguna duda, por favor no dejen de escribir. Como lo mencionaba anteriormente, el espacio del Club de Lectura se encuentra abierto. Si alguno tiene interés, me escribe y le invito a sumarse para que ejercite esa otra parte de su capacidad de análisis, de desarrollo, de proponer. La vida no es solamente el campo laboral. Entre más escenarios usted tenga de contacto con diferentes tipos de pensamiento, conocimiento que usted pueda leer y pueda asumir. Y aunque no termine el libro, porque en el club de lectura no es quién queda de primero, quién queda de segundo, no. En el club de lectura es un espacio de intercambio de conocimientos, de qué es lo que usted se lleva, qué es lo que le enseñó, qué es lo que usted puede decirle al otro. Y ha resultado algo interesante, que a veces lo que uno está pensando es lo que el otro necesitaba escuchar para salir a él. Entonces les dejo la exhortativa. Si no es en este club, ojalá se puedan integrar a cualquier otro. Pero recuerde, quien le nutre a usted marcará quién es usted hoy, mañana y en el futuro. Deseo que pasen una muy feliz noche y un feliz viernes. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche. Feliz Igualmente, noche, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe.